Ministerio Cristiano Revelación y Ciencia. Presenta el tema La Iglesia de Reino, una iglesia que oye lo que el Espíritu dice. Tema de enseñanza que será dirigido por José Ángel Andrade y Edgardo Ulloa Mejía, de quienes se da una reseña a continuación. José Ángel Andrade es el guía espiritual del Ministerio Cristiano Revelación y Ciencia. Durante muchos años ha llevado en su corazón una profunda carga de búsqueda, discernimiento y revelación espiritual, procurando comprender y expresar lo que Dios está mostrando a su iglesia para estos tiempos. Su aporte dentro del ministerio se distingue por una sensibilidad especial hacia la dirección del Espíritu Santo, una visión espiritual enfocada en el reino de Dios y un deseo sincero de ver a la iglesia caminar más allá de la rutina religiosa, hacia una vida guiada por la revelación, la madurez y el propósito divino. En esta enseñanza, José Ángel comparte desde la carga espiritual que Dios ha puesto en su corazón, ayudando a introducir el llamado a una iglesia que no vive solo de tradición, sino que aprende a oír lo que el Espíritu dice. Edgardo Ulloa Mejía forma parte del equipo ministerial del Ministerio Cristiano Revelación y Ciencia como maestro, formador y desarrollador de materiales de enseñanza. Su labor está orientada a ordenar, estructurar y presentar los fundamentos bíblicos y espirituales que ayudan al crecimiento del ministerio y al apoyo de otros líderes, iglesias y comunidades cristianas. Con experiencia en docencia, liderazgo y estudio de la Escritura, su aporte busca unir la revelación espiritual con una enseñanza clara, bíblica y aplicable, para que los creyentes puedan comprender mejor su vida en Cristo, su identidad, su propósito y su llamado dentro del reino de Dios. En esta enseñanza, Edgardo aporta la estructura formativa y pedagógica del tema, ayudando a fijar los conceptos centrales sobre lo que significa una iglesia de reino en estos tiempos. Bienvenidos a esta enseñanza del ministerio. Hoy queremos compartir un tema que para nosotros no es simplemente un tema doctrinal, ni una idea nueva, ni una moda ministerial. Es una carga que por años ha estado en nuestro corazón. Vamos a hablar de la iglesia de reino. Y queremos hacerlo con respeto, con humildad, pero también con claridad espiritual. No venimos a atacar a la iglesia tradicional evangélica. No venimos a despreciar la historia, ni los fundamentos, ni a los hombres y mujeres de Dios que nos precedieron. Muchos de nosotros fuimos formados en esos ambientes. Allí aprendimos a amar la Biblia, a orar, a servir, a predicar, a enseñar y a respetar la obra de Dios. Pero también hemos descubierto que hay momentos en la historia donde Dios comienza a inquietar a su pueblo. Momentos donde ya no basta repetir lo mismo. Momentos donde las formas conocidas ya no alcanzan para responder a la necesidad espiritual de una generación. Y entonces aparece una pregunta seria. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia en este tiempo? Apocalipsis 2:7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa frase es fundamental para nosotros. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice solamente, oiga lo que se dijo antes. No dice solamente, repita lo que siempre se ha repetido. Dice, oiga lo que el Espíritu dice. Por eso hoy no estamos presentando una entrevista. Estamos compartiendo una enseñanza. Una enseñanza con dos voces, pero con un mismo propósito. Nos acompaña José Ángel Andrade, nuestro guía espiritual en el ministerio, un hombre que por muchos años ha llevado una carga profunda de revelación, dirección y búsqueda de Dios para este tiempo. Y mi participación será como maestro y formador de materiales, tratando de ordenar estos conceptos para que puedan ser comprendidos, enseñados y compartidos con otros ministerios e iglesias que sienten la misma inquietud espiritual. No decimos que ya alcanzamos todo. No decimos que ya tenemos todas las respuestas. Pero sí podemos decir con humildad: estamos en el camino. Estamos buscando dirección. Estamos aprendiendo a caminar bajo la revelación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de iglesia de reino, no estamos hablando de cambiar el nombre de una iglesia. No estamos hablando de un nuevo rótulo, ni de una nueva corriente, ni de una estructura diferente solo por ser diferente. Estamos hablando de volver al gobierno de Dios. Porque el reino no comienza con una organización. El reino comienza cuando Cristo gobierna. El problema de muchas iglesias no es que no tengan cultos. Tienen cultos. No es que no tengan predicación. Tienen predicación. No es que no tengan programas. Tienen programas. El problema es que muchas veces la iglesia se acostumbra a funcionar sin preguntarse si realmente está siendo gobernada por Cristo en el momento presente. Una iglesia puede tener movimiento,
pero no dirección. Puede tener doctrina, pero no revelación. Puede tener historia, pero no vida fresca. Puede tener estructura, pero no gobierno espiritual. Por eso Jesús enseñó sobre el reino. Mateo 6:10 dice: Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando pedimos que venga el reino, no estamos pidiendo solamente ir al cielo un día. Estamos pidiendo que la voluntad de Dios se establezca ahora en la tierra, en la vida, en la familia, en la iglesia, en la manera de enseñar, en la manera de dirigir y en la manera de servir. Una iglesia de reino es una iglesia que dice: Señor, no queremos solamente hacer actividades para ti. Queremos saber qué estás haciendo tú. No queremos solamente hablar de ti. Queremos caminar contigo. No queremos solamente repetir enseñanzas. Queremos recibir dirección viva del Espíritu Santo. Y esto es importante porque vivimos tiempos difíciles. Hay confusión. Hay cansancio espiritual. Hay creyentes que asisten a iglesias, pero no crecen. Hay personas que oyen sermones por años, pero siguen sin entender quiénes son en Cristo. Hay comunidades que enseñan conducta, pero no forman vida. Hay estructuras que mantienen reuniones, pero no despiertan propósito. Por eso hablar de iglesia de reino no es un lujo. Es una necesidad. Porque en tiempos difíciles, la iglesia no puede vivir solo de tradición. Necesita revelación. Necesita discernimiento. Necesita dirección del Espíritu. Necesita volver al gobierno de Cristo. Aquí necesitamos hacer una diferencia muy importante. No toda tradición es mala. Hay una tradición sana. Hay una herencia espiritual que debemos honrar. Hay fundamentos que no podemos abandonar. La oración no pasa de moda. La palabra no pasa de moda. La santidad no pasa de moda. La adoración no pasa de moda. La comunión de los creyentes no pasa de moda. El señorío de Cristo no pasa de moda. La obra del Espíritu Santo no pasa de moda. El problema no es la tradición como memoria de lo que Dios ha hecho. El problema es el tradicionalismo, cuando una forma humana se vuelve más importante que la vida de Dios. Jesús enfrentó eso en su tiempo. Marcos 7:6 y 8 dice: Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El problema no era que ellos no hablaran de Dios. Hablaban de Dios. El problema era que habían sustituido el corazón de Dios por mandamientos humanos. Eso también puede pasar hoy. Una iglesia puede decir: así siempre lo hemos hecho. Pero la pregunta no es solo cómo lo hemos hecho. La pregunta es: ¿Dios nos sigue guiando así? Una iglesia puede decir: esta es nuestra costumbre. Pero la pregunta es: ¿esa costumbre sigue produciendo vida? Una iglesia puede decir: este es nuestro orden. Pero la pregunta es: ¿ese orden permite que Cristo gobierne o solo protege un sistema? La iglesia tradicional, cuando cae en tradicionalismo, puede quedarse dando vueltas sobre los mismos rudimentos. Hebreos 6:1 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Este texto no significa abandonar a Cristo. Significa no quedarnos siempre en lo elemental. Hay creyentes que pasan años escuchando lo mismo: arrepiéntase, no peque, venga al culto, no se enfríe, ofrende, obedezca, pórtese bien. Todo eso puede tener valor. Pero si nunca llevamos al creyente a entender su vida en Cristo, su identidad, su propósito, su madurez, su autoridad espiritual y su función en el reino, entonces estamos formando asistentes, no hijos maduros. Una iglesia de reino no desecha los fundamentos, pero tampoco se queda enterrada en los fundamentos. Una iglesia de reino edifica sobre Cristo hasta formar creyentes maduros. Cuando Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos muestra que no toda iglesia está escuchando. Puede haber oídos naturales y no haber oído espiritual. Una iglesia puede oír sermones, pero no oír al Espíritu. Puede oír música, pero no oír dirección. Puede oír anuncios, planes y programas, pero no oír la voz de Dios para el tiempo que vive. En Apocalipsis, Jesús camina en medio de las iglesias.
Apocalipsis 1:12 y 13 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo está en medio de los candeleros. Él observa a las iglesias. Él no está desconectado. Él no evalúa solamente lo externo. Él ve la condición espiritual. A Efeso le dijo que había dejado el primer amor. A Sardis le dijo que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. A Filadelfia le dijo que tenía poca fuerza, pero había guardado su palabra. A la Odisea le dijo que era tibia y autosuficiente. Eso nos enseña que Cristo no evalúa a la iglesia como nosotros la evaluamos. Nosotros podemos mirar asistencia. Cristo mira vida. Nosotros podemos mirar reputación. Cristo mira fidelidad. Nosotros podemos mirar organización. Cristo mira obediencia. Nosotros podemos mirar doctrina externa. Cristo mira si hay amor, fuego, arrepentimiento, vigilancia y oído espiritual. Una iglesia de reino necesita recuperar el oído. Y cuando hablo de oído, no hablo de andar buscando voces extrañas. Hablo de una sensibilidad espiritual sujeta a la palabra, confirmada por el Espíritu, discernida en comunidad y probada por el fruto. Porque Dios no dejó de hablar. Dios sigue guiando. Dios sigue corrigiendo. Dios sigue despertando. Dios sigue mostrando el camino. Pero muchas veces el problema no es que Dios no hable. El problema es que la iglesia ya se acostumbró a no escuchar. Este punto es muy importante, porque cuando hablamos de revelación algunos pueden preocuparse, y debemos aclararlo. Una iglesia de reino no es una iglesia sin Biblia, no es una iglesia sin doctrina, no es una iglesia sin orden, no es una iglesia de ocurrencias personales, no es una iglesia que cambia la escritura por emociones. Al contrario, una iglesia de reino necesita más palabra, no menos, más discernimiento, no menos, más madurez, no menos, más sujeción a Cristo, no menos. La revelación verdadera no contradice la escritura, la ilumina. Mateo 16:15 al 17 dice: Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no inventó una doctrina. Pedro recibió revelación de quién era Cristo. Y luego Jesús dice en Mateo 16:18: Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia se edifica sobre la revelación de Cristo, no sobre personalidad humana, no sobre costumbre religiosa, no sobre tradición denominacional, no sobre emoción pasajera, sobre la revelación de Cristo. Ahora, en nuestro grupo ministerial tenemos personas con diferentes formaciones. Hay teólogos graduados de universidades y seminarios. Hay profesionales estudiosos de la Escritura. Hay personas formadas en liderazgo. Hay hombres y mujeres que han servido y que han buscado a Dios durante años. Eso es una riqueza. Pero también hemos descubierto algo: la formación académica, aunque es valiosa, no sustituye la revelación. Y la revelación, si es verdadera, no desprecia la formación. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos palabra y espíritu. Necesitamos estudio y discernimiento. Necesitamos doctrina y vida. Necesitamos fundamento y dirección actual. Porque cuando solo hay estudio sin revelación, puede aparecer frialdad. Pero cuando se habla de revelación sin fundamento, puede aparecer confusión. Una iglesia de reino debe caminar con las dos cosas: la Escritura como fundamento, el Espíritu Santo como guía vivo. Hay grupos y ministerios que durante años sienten que no encajan. Y eso puede ser doloroso. Porque uno se pregunta: ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos simplemente entrar en el molde? ¿Por qué lo que Dios pone en el corazón no encuentra espacio dentro de ciertas estructuras? Pero a veces no encajar no significa rebeldía. A veces no encajar significa llamado. No todo lo que Dios levanta cabe inmediatamente dentro de estructuras conocidas. Juan el Bautista no apareció dentro del esquema religioso cómodo de Jerusalén. Apareció en el desierto. Su mensaje era de preparación. Su voz era incómoda, pero necesaria. Lucas 3:4 dice:
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay voces que Dios levanta para preparar camino, no para destruir la iglesia, no para atacar pastores, no para crear división, sino para decir: hay algo que debemos preparar, hay algo que debemos enderezar, hay algo que debemos volver a escuchar. A veces Dios forma equipos heterogéneos, personas con diferentes experiencias, diferentes niveles de formación, diferentes trayectorias, diferentes dones. Y eso puede parecer difícil de organizar. Pero el reino no se construye con uniformidad. Se construye con unidad. Efesios 4:11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no dio un solo tipo de función. Dio diversidad de dones para edificar el cuerpo. Por eso, un ministerio de reino no debe desesperarse porque no encaja en un modelo tradicional. Debe preguntarse: Señor, ¿para qué nos formaste así? ¿Qué parte del cuerpo debemos servir? ¿Qué carga nos has dado? ¿Qué debemos ordenar? ¿Qué debemos enseñar? ¿A quiénes debemos apoyar? Quizá no fuimos formados para competir con iglesias. Quizá fuimos formados para apoyar iglesias. Quizá no fuimos llamados a repetir modelos. Quizá fuimos llamados a ayudar a otros a encontrar dirección. Esto nos ayuda a entender nuestra función. Nosotros no necesitamos presentarnos como quienes tienen todas las respuestas, tampoco como quienes vienen a corregir a todo el mundo. Eso sería peligroso y produciría resistencia. Podemos presentarnos de una manera más humilde y más clara. Somos un equipo ministerial en proceso, buscando dirección de Dios, formado para apoyar a ministerios e iglesias que desean crecer en revelación, enseñanza, madurez y dirección espiritual. Nuestro llamado no es imponer. Nuestro llamado es servir. Nuestro llamado no es competir. Nuestro llamado es edificar. Nuestro llamado no es destruir estructuras. Nuestro llamado es ayudar a que la vida de Cristo sea revelada dentro de esas estructuras, cuando haya hambre, apertura y dirección del Espíritu. 1 Corintios 3, 5 y 6 dice: ¿qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Este texto nos ubica. No somos dueños de la obra. Somos servidores. Uno planta, otro riega. Dios da el crecimiento. Y eso define muy bien la función de un ministerio de apoyo. Podemos ayudar a ordenar conceptos. Podemos preparar materiales. Podemos enseñar fundamentos de reino. Podemos acompañar procesos. Podemos formar líderes. Podemos provocar reflexión. Podemos abrir conversaciones espirituales. Podemos ayudar a iglesias cansadas del mismo ciclo a preguntarse qué está diciendo Dios. Pero siempre recordando, el crecimiento lo da Dios. En mi función particular como maestro y formador de materiales, mi tarea es ayudar a que lo que Dios ha puesto en el corazón del ministerio pueda organizarse, enseñarse y transmitirse con claridad. Porque una revelación no organizada puede quedarse como carga interna. Pero una revelación ordenada puede convertirse en enseñanza, formación y dirección para otros. Una iglesia de reino debe enseñar primero a oír a Dios. No solamente a oír predicadores. No solamente a oír música cristiana. No solamente a oír doctrina repetida. Debe enseñar al creyente a desarrollar sensibilidad espiritual. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La madurez de los hijos se nota en que son guiados por el Espíritu. Una iglesia de reino debe formar hijos guiados, no creyentes dependientes de actividades. Y junto con eso, debe enseñar la vida en Cristo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Para nosotros este texto es central. Jesús no vino solamente a fundar reuniones, vino a dar vida. Si una iglesia enseña pecado, pero no enseña vida, el creyente queda condenado a luchar con síntomas sin conocer la raíz. Si enseña conducta, pero no enseña identidad,
forma personas que intentan portarse bien sin saber quiénes son en Cristo. Si enseña religión, pero no enseña comunión con Dios, produce cansancio. Una iglesia de reino debe enseñar que Cristo es vida en nosotros. También debe enseñar discernimiento de los tiempos. No podemos enseñar como si nada estuviera pasando. Hay una realidad espiritual, moral, familiar y social muy seria. Hay confusión en las nuevas generaciones. Hay ataques contra la identidad, contra la familia, contra la fe, contra la verdad. Hay cansancio emocional. Hay iglesias llenas de gente herida que no necesita más presión religiosa, sino vida, luz y dirección. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Una iglesia de reino necesita gente entendida en los tiempos. No para vivir asustada, no para vivir peleando, no para vivir criticando, sino para saber qué hacer. También debe enseñar madurez. Efesios 4:14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Una iglesia de reino no puede conformarse con creyentes infantiles. Debe formar hombres y mujeres capaces de pensar bíblicamente, discernir espiritualmente y vivir responsablemente. No se trata solo de que asistan. Se trata de que crezcan. No se trata solo de que sepan frases cristianas. Se trata de que Cristo sea formado en ellos. Y debe enseñar propósito. Cada creyente debe entender que fue puesto en el cuerpo con una función. El reino no es un espectáculo donde unos pocos ministran y los demás observan. El reino es una vida compartida donde cada miembro recibe, crece y sirve. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una iglesia de reino activa los dones. Forma a los creyentes para servir. Los ayuda a descubrir su lugar. No los mantiene sentados eternamente. Antes de cerrar, queremos dejar algunos conceptos claros. Primero, una iglesia de reino no es una iglesia perfecta. Es una iglesia que se deja guiar. Segundo, una iglesia de reino no desprecia la tradición sana, pero no se deja encerrar por el tradicionalismo. Tercero, una iglesia de reino no inventa revelaciones. Discierne lo que el Espíritu dice conforme a la palabra. Cuarto, una iglesia de reino no mide el éxito solo por asistencia, sino por transformación. Quinto, una iglesia de reino no forma consumidores religiosos. Forma a hijos maduros. Sexto, una iglesia de reino no compite con otros ministerios. Sirve, apoya, edifica y acompaña. Séptimo, una iglesia de reino no vive de memoria espiritual. Vive de dirección presente del Espíritu Santo. Y octavo, una iglesia de reino entiende que Cristo no vino solamente a establecer cultos, sino a manifestar su vida y su gobierno en nosotros. Yo quisiera cerrar esta parte diciendo algo con mucho temor de Dios. No estamos diciendo que ya lo alcanzamos. No estamos diciendo que somos mejores que otros. No estamos diciendo que tenemos una revelación superior para mirar a los demás hacia abajo. Estamos diciendo que hay una carga, hay una inquietud, hay una búsqueda, hay un llamado a no conformarnos con repetir lo mismo cuando el Espíritu está llamando a la iglesia a despertar. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Este texto muchas veces se usa para evangelizar a los no creyentes, y puede aplicarse así. Pero en Apocalipsis fue dicho a una iglesia. Eso es serio. Cristo estaba llamando desde afuera a una iglesia que se había vuelto autosuficiente. Por eso, una iglesia de reino es una iglesia que vuelve a abrirle la puerta a Cristo. No solo la puerta del culto, no solo la puerta de la doctrina, no solo la puerta de la liturgia, la puerta del gobierno interior. Señor, entra otra vez, gobierna otra vez, dirige otra vez, corrige otra vez, habla otra vez, enciende otra vez, revela otra vez tu propósito en nosotros. Y esa es la invitación de esta enseñanza. No a abandonar la iglesia.
no a criticar la iglesia, no a despreciar la historia, sino a preguntarnos con humildad: ¿somos una iglesia que oye? ¿Somos una iglesia que discierne? ¿Somos una iglesia que madura? ¿Somos una iglesia que revela a Cristo? ¿Somos una iglesia que responde a los tiempos? ¿Somos una iglesia de reino? Porque al final, lo que Dios busca no es una iglesia ocupada solamente. Dios busca una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia sensible, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia que forme hijos maduros, una iglesia que apoye, edifique y revele a Cristo. Y si hoy alguien que nos escucha forma parte de una iglesia, de un ministerio, de un liderazgo o de un grupo que siente esta misma inquietud, queremos decirle: no está solo. Dios está despertando hambre en muchos corazones. Dios está moviendo a su pueblo a buscar más profundidad. Dios está llamando a la iglesia a oír nuevamente lo que el Espíritu dice. Señor, venimos delante de ti con humildad. No queremos levantar una obra basada en ideas humanas. No queremos movernos por emoción, ni por reacción, ni por crítica. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Danos oído espiritual. Danos discernimiento. Danos temor de Dios. Danos sensibilidad para reconocer lo que estás diciendo en este tiempo. Señor, ayúdanos a ordenar lo que tú has puesto en el corazón del ministerio. Ayúdanos a enseñar con claridad, con mansedumbre, con fundamento bíblico y con vida espiritual. No queremos formar seguidores de hombres. Queremos formar discípulos de Cristo. No queremos levantar una estructura vacía. Queremos servir a tu reino. Despierta a tu iglesia. Afirma lo que está por morir. Líbranos de la tibieza. Devuélvenos el primer amor. Enséñanos a guardar tu palabra y a no negar tu nombre. Haznos una iglesia de reino, una iglesia que vive bajo tu gobierno, que oye tu voz, que discierne los tiempos y que manifiesta la vida de Cristo en medio de esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de reino no vive de repetir lo mismo, vive de oír lo que el Espíritu dice para este tiempo. Ministerio Revelación y Ciencia. Edgardo Ulloa Mejía. Te agradecemos que te quedaras hasta el final. Si crees que este material ha sido útil para tu edificación, te agradeceremos que te suscribas a nuestro canal, que comentes lo que quieras, siempre los leemos. Si te gustó, dale a me gusta para que el video llegue a más personas, compártelo con tus amigos y hermanos y ayúdanos a crecer cada día más. Dale a la campanita para recibir nuevos videos. Gracias y que Dios les bendiga ricamente.